Muy queridos amigos, muy buenas noches. Para este momento yo me debo encontrar en una convivencia sacerdotal, razón por la cual no podemos tener hoy la charla de modo presencial y también quería mantener una hilación de los temas que estamos abordando, que es toda la parte de la eclesiología del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esa es la razón por la que hoy tenemos que encontrarnos de esta manera, ¿sí? Entonces, cada uno desde la comodidad del lugar de donde esté, pues seguirá la charla del día de hoy. Sin más preámbulos, pues voy a iniciar esta charla retomando los puntos que habíamos conversado en una ocasión anterior. Voy a compartir la pantalla para poder eh, seguir la explicación. Bien, vamos a hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia. Como ya les había comentado en otra ocasión, hay una parte más espiritual, teológica. Aquí ya hablamos de la parte ya más visible, jerárquica de la Iglesia. Entonces empezamos por aquí, razón del ministerio eclesial. No nos olvidemos de una palabra muy importante que es ministro, que viene de ministerio. ¿Y qué cosa significa ministro? Servidor. Entonces, todos en la iglesia, todos aquellos que ejercemos un ministerio, estamos para servir. Y eso lo debemos tener muy claro. Estamos al servicio de los demás. Entonces, una primera cuestión que es oportuno tener en cuenta es el sentido del servicio en la iglesia. En el 874 nos dice que es el mismo Cristo la fuente del ministerio en la iglesia. Todo tipo de servicio, todo tipo de servicio está puesto para el, o mejor dicho, todo servicio tiene como fuente, como modelo, como paradigma a Cristo. Y cada uno desde lo que hace, desde la función que tiene, pues tiene que actuar como actuaría Cristo en su lugar. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Entonces, el sentido del servicio en la iglesia, sin duda alguna, es el mismo Jesucristo. Y aquí hay un pasaje de Lumen Gentium 18. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Esto de aquí es para hacer todos un examen de conciencia y sobre todo aquellos que hemos recibido la sagrada potestad que dice aquí. Estamos al servicio, primero, ordenados al bien de todo el cuerpo y para servir a los demás. Entonces esto es sumamente importante para poder entender en un sentido más pleno el sentido de nuestra misión, servir. Servir al bien del cuerpo, ¿ah? Servir al bien del cuerpo, no solamente para quedar bien con algunos, porque esa es una tentación muy presente, ¿no? Bueno, vamos a hacer las cosas para que todos anden contentos, todos anden felices, pero al final hay que buscar el bien del cuerpo, porque
Acuérdense que la semana pasada les decía, eh, el- un miembro enfermo puede contaminar a todo el cuerpo y lo puede perjudicar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar, sobre todo los que tenemos la misión de guiar al pueblo de Dios, es servir buscando el bien de todos, ¿no? Y a veces, también es bueno decirlo alguna vez, ¿no? Y a veces es un servicio un poco ingrato, ¿no? Porque uno siempre busca el bien de los demás, pero no todos entienden que quieres el bien para ellos de forma personal, para su grupo o para donde les toque participar, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es el bien, ¿no? Si no, nos estamos aprovechando del pueblo que se nos encomienda. Luego, acá hay un número bastante largo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Esto es lógico, esto es lógico. Por eso el Señor llama a algunos y los envía para que hagan un anuncio explícito del Evangelio. Luego, citando a San Pablo, dice, la fe viene de la predicación. Entonces, los demás creerán en la medida que estén unidos a la iglesia. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. No, es que yo tengo un interés en que algunos conozcan tal cosa y la otra y no sé qué, y yo me siento capacitado y yo puedo hacerlo. De repente sí, nadie pone en tela de juicio la capacidad de la persona, pero, pero, algo que no se puede ignorar es que ninguna iniciativa eclesial se puede realizar al margen de la iglesia. Y por eso, por ejemplo, en nuestra propia realidad, ¿no? Que es la parroquia, ¿no? No se puede hacer o tomar una iniciativa al margen de esa organización más grande. O sea, imagínense que se juntan tres o cuatro señores, para no decir señoras, porque hay más mujeres que varones en la parroquia. Se juntan cuatro o cinco señores y vamos a hacer esto. O sea, si lo haces al margen de la iglesia, pues entonces, por más que sea una iniciativa muy cristiana, digamos que, vamos a suponer, vamos a regalar estampitas, ¿no? Es algo noble, no es nada malo, pero siempre hay que hacerlo en comunión con la iglesia porque nadie se arroga a sí mismo esa misión, por muy sencilla que sea como la de regalar una estampita, eh, esa misión de evangelizar. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando en nombre de ella. Y eso también es para hacer otro examen de conciencia, porque pensemos, nuestras iniciativas apostólicas, que son de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, sigo pensando en la parroquia, son de diversa índole, desde lo social, lo devocional, la evangelización, el culto, etcétera. Esas iniciativas, más que ponerme a mí como una referencia, tienen que remitir, referir a Cristo. Entonces, yo no hablo por mí, yo hablo en nombre de Cristo. Es verdad, algunos con más, otros con menos, pero en el fondo, padre, pero es que yo solamente voy a recoger los papelitos que dan en la catequesis. Pues también lo haces en nombre de Cristo. Y entonces eso nos tiene que hacer pensar, ¿quién es el protagonista aquí? ¿Yo o él? Si la respuesta es yo, pues entonces no estamos evangelizando como debe de ser. En cambio, si es Cristo, si todo lo que hacemos remite a Cristo, claro, ahí la cosa está cambiando, ¿no? Nadie.
puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Yo recibo esa gracia para ponerla al servicio de los demás. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. Entonces, aquí hay un punto. Hay una relación, por pequeña que sea mi misión, con la jerarquía. Por ejemplo, traduciéndolo en cosas más claras, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo emprender una obra evangelizadora al margen de Cristo. Y a Cristo lo recibo en la iglesia. Y en la iglesia lo recibo a través de los legítimos pastores. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, toda potestad, toda responsabilidad tiene toda esa secuencia en la iglesia. Solo que en el mundo que nos toca vivir, lamentablemente, una autonomía malentendida nos hace pensar de que yo soy más poderoso porque yo puedo conseguir más que tú, pero ya no respeto la autoridad, y eso no es así. Entonces, hay toda una secuencia. Cristo nos da la gracia nos la da a través de los ministros la ofrecen a la persona, pero también para que yo la ofrezca, no para quedármela a mí mismo, sino es una gracia frustrada. No sé si es muy correcta la expresión, pero una gracia truncada. Entonces, eh, dice, de él los obispos y los presbíteros, los sacerdotes, reciben la misión y la facultad, el poder sagrado de actuar in persona Christi Capitis. ¿Qué significa eso? En la persona de Cristo cabeza. Por lo tanto, los obispos, sin duda alguna, delegándole a los presbíteros para actuar en su nombre, en el nombre del obispo, actuamos en la persona de Cristo cabeza. Independientemente de la simpatía, la antipatía, de la claridad, la oscuridad, la lucidez, independientemente de todas nuestras virtudes y defectos personales, actuamos en la persona de Cristo cabeza. Y los diáconos se asocian a esa misión de servir al pueblo de Dios en el servicio de la liturgia, la palabra, la caridad, en comunión con el obispo y el presbiterio. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la iglesia lo llama sacramento. Ese poder sagrado da, faculta para comunicar gracias espirituales. ¿Y cómo se transmiten las gracias espirituales? Normalmente a través de los sacramentos. El ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Es decir, esa gracia que yo recibo es por un sacramento y esa gracia que se ofrece es un sacramento. Un segundo detalle en el 876 es el carácter del servicio del ministerio eclesial. Está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. Y aquí también es importante resaltar un detalle, porque eh, existe cierta tendencia, me puedo equivocar, es muy subjetivo esta opinión, que pareciera que en algunos espacios de la iglesia se está desvalorizando lo sacramental respecto de lo espontáneo. ¿A qué me refiero? Es más bonito hacer un momento de oración con música, con la lucecita baja, con un cuadrito, con una Biblia abierta, ponemos velitas y bueno, estamos aquí, rezamos juntos a la misa. No, la misa ya tiene una estructura, eh, esa estructura es no negociable, es decir, va a ser bien difícil que podamos añadir cosas que se nos ocurran y parecen un poco anticuadas, entonces mejor no las tocamos. Entonces, bueno, vamos a misa porque nos toca cumplir, ¿no? Pero no tanto porque necesito de la misa. Entonces, miren lo que dice aquí, ¿no? Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pareciera como si se estuviera desvalorizando lo sacramental frente a lo, eh,
espontáneo. Y no es así. Lo que dice aquí, en efecto, enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente siervos de Cristo, los que son ordenados para ello. A imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo, como la palabra y la gracia, de la cual son ministros, no son de ellos, sino de Cristo que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libremente esclavos de todos. Entonces, el sacramento del orden da ese poder para poder, vamos a ver más adelante, eh, tres cosas específicas que se hacen en torno a este servicio. Entonces, eh, lo he dicho de un modo muy abierto, ¿no? Ese contraste entre lo sacramental frente a lo espontáneo. Pero aquí también, o sea, pareciera de que algunos consideran que el servicio en la iglesia, no quiero usar la palabra autoridad para no malinterpretar. El servicio en la iglesia pareciera de que fuera más, tuviera más valor si lo tengo yo por consenso y democracia que por la forma jerárquica. Y no es así, el Señor a través del sacramento del orden faculta a algunas personas, algunos varones, para que ellos, nosotros, podamos dispensar, esa era la palabra, dispensar las gracias espirituales. Porque por más de que pueda haber una reunión de 500 personas, si ninguno de ellos es sacerdote, puede decir 1000 veces tomen y coman y eso no es la Eucaristía. Entonces, ese carácter de servicio está relacionado al sacramento. Por lo tanto, los que están ordenados frente a los que quieren contraponer lo espontáneo con lo sacramental, pues no tienen ninguna razón de ser, porque para ser sacerdote necesitamos el sacramento para que el sacerdote que ha recibido el sacramento del orden pueda dispensar los demás sacramentos. De igual modo, es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los 12, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la sagrada jerarquía. Elegidos juntos también fueron enviados y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis bajo la dirección de su obispo. Bueno, en realidad para mí esto no tendría mayor comentario, pero vamos a decir alguna palabra para entender. La palabra colegio se traduce por reunión. Entonces, eh, esta dimensión sacramental del servicio en la iglesia tiene un carácter de colegio, de reunión. Y aquí señala dos colegios. Uno, el de los obispos. El de los obispos. ¿Y eso qué significa? Que todos los obispos forman una reunión. Esto se ve con más claridad, sobre todo en, en los concilios, ¿no? En los concilios universales o concilios ecuménicos, donde se reúnen todos los obispos presididos por el Papa. Por eso es importante la figura del Papa, ¿no? Porque alguno podría decir, ah, bueno, pero ¿para qué tenemos papas si tenemos obispos en todas las diócesis? No, el obispo de Roma es la cabeza del colegio de los obispos. Y en el tiempo, por institución divina, ha recibido un poder especial y por eso preside el colegio. Y así, hoy es León XIV el que preside. Y los presbíteros, los sacerdotes, servimos
en el presbiterio de la diócesis. Nosotros también estamos en torno al obispo reunidos, ¿no? Entonces, esta naturaleza, insisto, de repente alguno no me lo ha captado, pero es que, o de repente no lo entiende porque no lo ve, gracias a Dios. Y creo yo que al menos aquí cuidamos de que no hubiese esa, no sé si la palabra es antinomia, pero contraste o confrontación entre lo sacramental y lo espontáneo. Eh, mm, Esto tiene un orden, esto tiene un sentido, esto tiene una forma. Entonces, hay una estructura jerárquica. Tenemos a la cabeza de todo al obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio de los obispos, y los presbíteros, que somos colaboradores de los obispos en este servicio, tenemos como cabeza al obispo del lugar. Y eso es lo que es la comunión jerárquica en la iglesia. Por último, es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Tú sígueme. Para ser en la misión común testigo personal que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa en persona Christi y en favor de las personas. Yo te bautizo, yo te perdono. Entonces, en ese sentido, eh, quien actúa es Cristo a través de la persona. En este caso, nosotros, ¿no? Los que somos sacerdotes, actuamos de tal manera que Cristo se vale de nosotros para poder prolongar las gracias que quiere dispensar. El ministerio sacramental en la iglesia es pues un servicio colegial y personal a la vez. Yo actúo de modo personal, pero en comunión con ese colegio, con esa reunión. Los presbíteros entre presbíteros, los que son obispos entre obispos, ejercidos en el nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal, a todo nivel, a todo nivel. Esto yo lo vivo de modo personal, pero también en comunión con todos los demás sacerdotes y todos los sacerdotes en comunión con el obispo, nuestro obispo, y nuestro obispo en comunión con todos los obispos a la cabeza del obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, el Papa. Eso se llama la sucesión apostólica. El colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio, grupo estable, reunión, eligiendo de entre ellos a Pedro y lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de San Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces, esto, como les decía hace unos momentos, es de institución divina. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Y esto es importante entenderlo. Ahora voy a explicar algún detalle, o voy a avanzar un poco más para poder explicar una serie de cuestiones que son valiosas e importantes. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unió su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia.
se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Entonces, Pedro, como murió Pedro, se estableció su primer sucesor. Cualquiera de ustedes puede entrar en algún buscador por alguna página web y pone, ¿no? Lista de los papas, pues ahí están los 267 papas, ¿no? Hasta León XIV, desde Pedro hasta León XIV. Aquí una cosa anecdótica nada más, ¿no? Ningún otro papa se ha llamado Pedro, ninguno. Solamente Pedro es Pedro. Eh, Hace unos días era la toma de posesión del Papa en la iglesia, en la Catedral de Roma, que no es el Vaticano. Y es impresionante cuando él toma posesión, ¿cómo toma posesión? Le colocan las insignias que usa el Papa y se sienta en una gran silla. Y en ese momento empiezan a cantar, tú es Petrus, tú eres Pedro. Y es un momento impresionante. Yo me ponía a pensar en el momento que lo veía, claro, es Pedro. Claro, se llama León XIV, ¿no? Pero es Pedro. Entonces, eh, ha habido una sucesión ininterrumpida de ese deseo de servir de Pedro, y luego pasó al sucesor, así sucesivamente hasta el 267, que es León XIV. Y esa solicitud por toda la iglesia se continúa, si quieren, a un nivel intermedio, pero no por eso menos importante, con los obispos, y a un nivel más pequeño, aunque en algunas zonas inmenso, a través de los presbíteros. Es interesante ver esto, sobre todo en este contexto del cambio de la elección del nuevo papa, ¿no? Es interesante, como para saber exactamente qué es lo que la Iglesia dice respecto al sucesor de Pedro. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Es muy interesante y de verdad yo les animo, creo que ya lo he dicho en ocasiones anteriores, les animo a ver, a escuchar las o leer las homilías del Papa León. Está insistiendo mucho, 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 incluso en su lema, mucho está insistiendo en la unidad. El Papa lo que tiene que hacer es unir, unir. Y el Papa está diciendo por todos los medios y en todas las formas que puede fomentar la unidad. La unidad incluso en el mundo. Porque, por ejemplo, el Papa ha ofrecido los oficios de la Santa Sede para ayudar al cese de determinados conflictos bélicos, guerras que hay en este momento en el mundo. Entonces, el Papa León se está tomando muy en serio el tema de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Qué quiere decir eso? A mí me lo explicaban de una forma que puede ser eh, poco agradable, pero la estructura en esta parte de la iglesia todavía es una estructura monárquica. ¿Y eso qué significa? Que el monarca tiene todo el poder pleno, supremo y para todos. Y él puede gobernar de la forma que estime conveniente. Ahora, aquí sí hay que decir, ¿no? Tampoco es que uno puede usar el poder de cualquier forma, ¿no? Si no, se convertiría en una figura despótica. Pero sí, a veces hay que tomar decisiones muy serias y poco populares y poco agradables, pero hay que tomarlas. Y no siempre son del agrado de todos. Entonces, el Papa puede, tiene el poder para gobernar de una forma bastante completa, plena, suprema. Gracias a Dios, el Papa
conoce muy bien el derecho canónico, así que yo creo que el Papa no va a hacer algo arbitrariamente. El colegio cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad, sino se le considera junto con el romano pontífice como cabeza del mismo. Por ejemplo, si ustedes leen los documentos del Vaticano II, que están publicados, son conocidos, debemos estudiarlos, conocerlos, meditarlos, ustedes van a ver que siempre firma yo, Pablo y los demás obispos, siguen firmas. Entonces, el colegio episcopal no tiene ninguna autoridad si no está junto con el romano pontífice. Padre, entonces, ¿qué pasó cuando el Papa se murió? Pues la iglesia queda en mano del colegio de los cardenales. Porque alguno me podría decir, padre, entonces los obispos perdieron autoridad cuando el Papa se murió. No, no, no. Es un intervalo de tiempo en el que la iglesia, um, para decirlo de la mejor manera, ¿no? Donde la iglesia se tomó su tiempo a través de los cardenales para escoger al sucesor de Pedro. Pero no es que el papado como institución ha sido abolido. Y aquí abro un paréntesis del paréntesis. Eh, Porque algunos preguntaban, por ejemplo, padre, pero como estamos en el jubileo, mientras no haya papa, entonces no hay indulgencias plenarias porque hay que rezar por las intenciones del papa. A ver, eh, es una situación excepcional, eso en primer lugar. Y segundo, en este momento no lo recuerdo, tendría que buscarlo, pero el papa, o mejor dicho, el papado como institución, siempre tiene cuatro intenciones por las que hay que rezar, con el papa vivo o el papa difunto, pero siempre. Entonces, claro, en el tiempo de la sede vacante uno puede haber ganado, obtenido la indulgencia plenaria porque, de alguna manera, eh, podemos decir de que no se ha perdido, ¿no? Esa, esas intenciones, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis que abrí y volvemos al texto. Entonces, todos los obispos, sin el Papa, no tienen ninguna autoridad. Este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena de la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. El concilio universal, ecuménico, es la expresión más plena de colegialidad, de reunión de los obispos. Esto también es muy importante, muy interesante, porque eh, sin, sin esta, a ver, sin la presencia o al menos conocimiento del Papa, es difícil hacerlo, ¿no? De hecho, si uno lee las normas de la sede vacante, porque existen unas normas, dice que si muere el Papa en pleno concilio, el concilio queda en suspenso, hasta que el nuevo Papa decida si es oportuno continuarlo o si lo deja ahí como está. Entonces, esto también es interesante, ¿no? Porque eh, el Colegio de los Obispos reunidos, todos los que puedan reunirse, tienen una autoridad bastante especial sobre la Iglesia. Y segundo, no existe concilio sin que el Papa lo apruebe o al menos lo acepte. Estamos celebrando los 1700 años del concilio de Nicea, que en sentido estricto es el primer concilio, es verdad, muchos hablan del concilio de Jerusalén, pero digamos que el primero así, tal cual, fue el concilio de Nicea, y el Papa no estuvo. O sea, pierde valor porque el Papa no estuvo, no, conocía de él, por supuesto que sí, para eso envió un delegado, pero no es que pierde valor porque
no esté presente, ¿no? Ahora sí, con todas las facilidades que hay, se pueden reunir todos los obispos de todo el mundo, ¿no? Entonces, como les decía, el concilio es la reunión universal de los obispos que tiene un especial poder cuando están en reunión, ¿no? Algunos dicen que bueno, que hay que hacer el Concilio Vaticano tercero. Primero vamos a ver si hemos entendido el Vaticano segundo para poder hablar de un Vaticano tercero. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia, bueno, esto ya lo dije. El colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo la única cabeza, que expresa la unidad del rebaño de Dios. Pues como muchas otras cosas en la iglesia, ¿no? Eh, la unidad en la diversidad. No, no hay más que decir en esto. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Padre, ¿cuál es la iglesia particular de un obispo? Su diócesis. Su diócesis. No estamos hablando de una iglesia en un determinado sector, no, no. Cuando hablamos de iglesia particular, hablamos de una circunscripción eclesiástica, que es lo mismo que hablar de una diócesis, ¿no? Bueno, también hay que precisar de que no todas son diócesis, ¿no? También hay prelaturas, vicariatos, prefecturas, estructuras un poquito más pequeñas, ¿no? Cuando se habla de una arquidiócesis, se está hablando de una estructura más grande. Las metrópolis, por ejemplo, muchas metrópolis son eh, arquidiócesis. Y ni que hablar de las megalópolis, ¿no? Son iglesias bastante grandes. Pensemos, por ejemplo, que la arquidiócesis de Lima llegaba hasta Trujillo, ¿no? Santo Toribio murió en Chiclayo y por el sur ni me acuerdo hasta dónde llegaba. Hacia el fondo llegaba hasta la ceja de selva y todo eso visitó Santo Toribio 3 veces. Entonces, eh, luego en el tiempo ya se fue desmembrando y hasta que quedó la arquidiócesis de Lima como la conocemos ahora. Pero en su día era una cosa inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, y eso que en el primer momento tampoco era arquidiócesis, fue solo una diócesis, ¿no? Que era otra forma de ver las cosas también, ¿no? Pero eh, el tema, el tema ahí, eh, el tema ahí es que en el tiempo se ha ido dando más forma, ¿no? A la iglesia. Y además hay que decirle que se sigue dando forma porque cada cierto tiempo el Papa va creando diócesis, su arquidiócesis, va desmembrando y tal, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso. Asistido por los presbíteros, los sacerdotes y los diáconos. Como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias. O sea, el obispo sí tiene una esposa, no una mujer, sino su diócesis, su iglesia particular, pero también se fija en las demás, ¿no? Eh, ¿Cuántos obispos han fomentado las misiones, ¿no? Y ofrecen sacerdotes, ofrecen misioneros para que colaboren en algunas iglesias donde no hay suficiente clero o no hay las mismas posibilidades. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Lo que les decía, ¿no? O sea, hay lugares en donde no tienen las posibilidades ni el clero para poder ser atendidos, entonces los obispos tienen ese especial solicitud por toda la iglesia.
Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Esto es de siempre. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. Entonces, esto es más un mecanismo, ¿no? Puede haber una reunión de sínodo diocesano, arquidiocesano o concilio provincial, o sea, reuniones más en concreto para poner cuestiones en común. Ahora vamos a ver lo que es la misión de enseñar, la misión de santificar y la misión de gobernar, que es lo que se llama la triamúnera o el triple munus, otros le llaman. Y alguien me puede preguntar, ¿y qué cosa es eso? Los obispos, por naturaleza, y los presbíteros, por participación, tenemos tres deberes, tres cosas muy puntuales que tenemos que hacer. La primera es la misión de enseñar. O sea, si alguien pregunta, padre, ¿y usted qué tiene que hacer por la vida? ¿A qué se dedica? A tres cosas: a enseñar, a santificar y a gobernar o regir. Y eso, como vuelvo a repetir, los obispos lo tienen por naturaleza, es propio del sacramento del orden en el grado del episcopado, y nosotros como colaboradores nos participan en esa misión, nos hacen tomar parte en esa misión. Entonces, los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Esa es la primera tarea, según la orden del Señor. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Entonces, aquí esto es bastante importante, porque la tarea primera no es dedicarnos a cualquier otra cosa menos que la de anunciar el Evangelio. Cada uno con sus peculiaridades, sus particularidades, sus cosas más singulares, pero en el fondo, tenemos que transmitir el Evangelio de Cristo. Segundo, para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad, por medio del sentido sobrenatural de la fe. El pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía y magisterio vivo de la iglesia. Esto es algo que dentro de, eh, ¿cómo decirlo? Esto es una cuestión muy especial que tiene el pueblo de Dios, que es el sentido sobrenatural de la fe. Entonces, los pastores, los pastores participan, bueno, todos participamos de esto que, o sea, es un don especial de Dios que permite que el pueblo, o la iglesia, no se equivoque en determinados aspectos. Por eso, muchas veces hay determinados aspectos que, eh, gracias a la ayuda, por ejemplo, los dogmas, ¿no? Hay dogmas que han surgido, sí, porque estaban en el depósito de la fe, pero también porque desde el primer momento han sido una experiencia del pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene, vamos a decir así, como un olfato para determinadas cosas que luego se convierten en norma de fe. Y esto a la cabeza de los pastores. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Es decir, los pastores, el papa, los obispos, tienen esa capacidad de poder indicar el rumbo por donde hay que ir. 890.
La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. ¿Para qué enseña el Papa? ¿Para qué enseñan los obispos? Para estas tres cosas. Uno, el carácter definitivo de la alianza, es decir, ya no hay más. Acuérdense que la revelación, lo hemos visto hace muchísimo tiempo, la revelación ya está cerrada con la muerte del último apóstol. Entonces, a lo que le toca al Papa y a los obispos es cuidar esa revelación, que sí se puede ir profundizando y se pueden ir encontrando cosas novedosas, pero nuevas ninguna, porque ya el Señor lo ha dicho todo en su Hijo. Segundo, protegerlo de las desviaciones y los fallos. Y tres, profesar la fe sin error. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y costumbres. Miren ustedes, ¿ah? Eh, Independientemente de la personalidad, del carisma, del estilo, de la forma, Cristo ha dotado a los pastores, a los obispos, y por participación, nosotros colaboramos con ellos para la infalibilidad, es decir, no fallar en cuestiones de fe y costumbre. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. ¿Cómo se ejerce esto? Y ahora vamos a verlo. Solo que no sé si me dé el tiempo para poder. Creo que vamos a terminar con este primer punto y luego continuaremos con lo demás, ¿no? Además que es un poco difícil mantener la atención en esta modalidad. 890. Perdón, 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejercen el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. El concilio, como les decía, es el nivel más alto, ¿no? de autoridad. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Entonces, el magisterio tiene esa dimensión importante de, bueno, no solo el magisterio, en general el cuidado del Papa, de los obispos, va encaminado a eso, ¿no? Y cuando ellos enseñan algo, es para que, como dice aquí en la parte final, es para ser aceptado con obediencia de fe. Y aquí, disculparán, pero también hay que reconocer que algunas veces, algunas personas no saben obedecer desde la fe. Pongo un ejemplo. eh, la doctrina sobre el aborto. Muchos se declararán católicos, practicantes, lo que quieran, pero yo estoy a favor del aborto. Pero disculpa, si el magisterio te está enseñando que eso es un asesinato, eso es dañar la vida de otra persona. No, pero que como ellos no tienen que cuidar a la criatura, entonces no saben de lo que están hablando. Un momentito, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser dóciles a las enseñanzas de los pastores reunidos en concilio, de los pastores cuando enseñan, el Papa cuando dice, da a entender algo, ¿no? A través de una encíclica, una carta, etcétera, ejerce su magisterio, los obispos también. Entonces, hay que ser dóciles a esa enseñanza, ¿no? Y, bueno, finalmente,
vamos a quedarnos aquí. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia, una mejor comprensión de la revelación en materia de fe y costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, aunque es distinto del asentimiento de la fe y es una prolongación de él. Entonces también cuando los obispos enseñan solemnemente, también debe haber esa misma docilidad para entender, para captar, para aceptar lo que nos enseña. Como les digo, independientemente de el estilo, la forma, las maneras, que si me gusta, no me gusta, que si me cae bien o no me cae bien, esas son cuestiones circunstanciales, pero lo que sí está claro es que debemos tener esa docilidad de fe para seguir las enseñanzas de los legítimos pastores. Bien, pues esto es en cuanto a la misión de enseñar. Nos queda por ver la misión de santificar y la misión de gobernar, que como verán es menos todavía, pero sobre todo el pastor tiene que encaminar a su pueblo, encaminarlo para que todo lo que se exprese sea para comprender mejor este misterio de fe. Bien, pues hemos avanzado hoy regular, debe ser porque como no estamos así cara a cara, no tenemos oportunidad de dialogar, entonces hoy yo les invito de un modo especial a orar por el Papa, orar por los obispos, orar por los presbíteros que colaboramos con ellos, para que todo lo que digamos o hagamos siempre sea buscando la mayor gloria de Dios. Vamos a rezar un Padre Nuestro para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan muy buenas noches y que les vaya muy bien.